Me- ho- Ahora sí le damos la bienvenida a todos y a todas los que van llegando, los que nos acompañan en otro encuentro de Inspiradas. Gracias por estar acá. Para los que no me conocen, mi nombre es Carolina Testa. Y tengo el enorme, enorme, enorme orgullo de darles la bienvenida a Inspiradas. Inspiradas es una iniciativa cultural que tiene por objetivo difundir el arte y la literatura acá en Canadá, que hablamos del clima siempre, como ya sabrán. Y hoy es verano, es primavera y hace un día espantoso. Y si nos dejan invitarlos a estas charlas gratuitas donde todos y todas son bienvenidos, pero sobre todo, si nos dejan inspirarlos a nuevas lecturas, a nuevos artistas, a nuevas miradas, a nuevos cines, y compartir un poquitito este mundo, dentro de este mundo loco que estamos viviendo, en cosas lindas como es el arte y la literatura. Así que estamos muy contentos de que estén todos y todas acá. Siempre decimos que Inspiradas es una suma de generosidades. Esto sería imposible sin el apoyo del Toronto Art Council, de nuestros amigos de Canadá Habla Español, del Correo Canadiense, de Diálogos Online, del HCHC, de Cuéntame un libro, de Ahora Canadá y de todos los amigos que generosamente comparten, pasan la voz, les dicen por qué no se conectan, nos ponen un like, nos hacen un comentario. Todo eso no solo nos ayuda, sino que nos llena el alma a todos nosotros. Así que gracias, gracias de todo corazón por estar acá y por apoyarnos. Si con todo este apoyo, por suerte, nuestras charlas siguen siendo gratuitas. Somos de los fieles creyentes de que de la cultura es un derecho humano y es para todos y para todas. Entonces, mientras podamos, van a seguir siendo gratuitas y por ahora online. Por otro lado, quería contarles que cuando el año pasado empezamos a pensar con Juan cuáles iban a ser las escritoras argentinas de las que sí íbamos a hablar este año en letras latinoamericanas, había dos o tres nombres que veníamos como teniendo ahí en la caja, y le teníamos, como decimos en Argentina, muchas ganas. Y uno de ellos era Aurora Venturini, que ya tuvimos la charla, para los que no la vieron, está grabada en nuestro canal de YouTube. Pero esta en particular, en Libertad de Mitrópolis, era algo que teníamos muy pendiente y que teníamos muchas, muchas ganas de charlar sobre esto. Y qué mejor para charlar sobre estas escritoras que de la mano amorosa que tiene Club de Fan, que es nuestro querido poeta Juan Fernando García. Para los que es la primera vez que están acá y no lo conocen, Juan es poeta, escritor, profesor universitario, nacido en Necochea, Argentina. Publicó varios libros de poemas, La Arenita, Todo, Ramos Generales, Morón, sobre el Carapachay, Temporales, Frente al Bosque de Pinos y Charo, y publicado por la editorial Salta el Pez. Es editor del proyecto editorial Muchos Libros Felices junto a Fabián Muggeri. En 2003 estuvo haciendo una residencia artística aquí en Banff, en Canadá. Y desde 1995 dicta talleres de lectura y escritura en ámbitos oficiales y privados. Ha sido jurado de la premiación de género Poesía del Fondo Nacional de las Artes y ha realizado colaboraciones sobre literatura y arte que aparecen periódicamente en un montón de lugares. Ha sido curador del espacio de diversidad sexual y cultura, Orgullo y Prejuicio de la Feria del Libro Buenos Aires, y desde el 2020, plena pandemia, cuando todos creíamos que no íbamos a encontrar un rayito de luz y al final del túnel, nos acompaña en estos recorridos literarios en Inspiradas y valga la redundancia, inspirándonos a recorrer estos nuevos mundos a través de las letras. Así que gracias, Juan, por estar acá nuevamente. Lo que sí les prometemos que la vamos a pasar muy bien. Así que ahora sí, Juancito, el micrófono es todo tuyo. Ahí estoy. Hola, buenas tardes. Gracias, Caro. Es una alegría estar acá. Yo vi por ahí, porque también hice como un paseo por las pantallas, sí, por las pantallitas. Le voy a dedicar esta charla a Marcela Gianuzzi, que es la hija de Libertad de Mitrópolis, y que para mí es un honor y un poquito de vergüenza me da que esté acá, pero bueno, como saben, yo confieso
mis amores literarios cuando doy estas charlas, y Libertad es una de esas que me acompaña hace mucho tiempo. Hoy es un día muy particular para los argentinos, más allá de la fe católica, digo, es un día muy particular para Argentina, así que vamos también a encuadrarnos en este día. Eh, yo pensaba, cuando me empecé a pensar la charla digo, y de alguna manera, como son estas charlas inspiradas, es una presentación de una escritora que quizás muchos de ustedes no leyeron o han leído o han sentido nombrarla, pero nunca tuvieron un acercamiento a su literatura, por lo tanto va a ser una presentación de Libertad de Mitrópolos y también una atención sobre los libros. Yo voy a pasar siempre las preguntas al final, o si alguien tiene alguna duda, o Marcela se llegó a cometer algún error en el chat, por favor. Después voy a pasar todas las editoriales que han reeditado la obra de Libertad de Mitrópolos para que sepan por dónde la pueden conseguir, porque por suerte se consigue toda la obra de Libertad. Si esta charla yo la hubiese dado hace 10 o 12 años, justamente estaríamos en un problema por la circulación de alguno de sus libros. Hoy, hacer foco en esta singular obra, en su trayectoria, tiene otro cariz porque están al alcance, creo que todos los libros todos los títulos de Libertad reeditados. Después vamos a hacer un repaso por si estoy diciendo todos y falta alguna. Voy a mostrar las cartas de entrada, digo, en la suposición de que quizás haya asistentes a esta charla que no la conocían, o quizás alguien leyó o tuvo un acercamiento a la novela más importante de Libertad, que es Río de las Congojas, ¿no? Con ese título además. Si esta charla lo hubiésemos hecho hace 20 años, ¿no? Porque mi primera lectura de Libertad tiene más de 30, estimo más o menos que la primera vez que la leí yo tenía unos 21 o 22 años, que es para mí un quiebre en muchas de las lecturas que hemos presentado acá también a lo largo de estos 5 años. Digo, hubiésemos puesto en cuestión y en tensión crítica el canon de la literatura argentina que no la consideraba, ¿no? Un caso similar al de Sara Gallardo, al que después por ahí me refiero en varios sentidos similar, pero en el que sobre el que voy a volver. Entonces, hagamos ese ejercicio que posiblemente ustedes hicieron de googlear Libertad de Mitrópolis y ahí tenemos un par de datos biográficos significativos, ¿no? Que vamos a tomar para empezar a transitar el universo de esta escritora, ¿no? Nació en el departamento de Ledesma, en Jujuy, una provincia bien al norte de la Argentina. En 1922, su carrera y su vida familiar se van a desarrollar en Buenos Aires, donde va a llegar, digo, trabajó como maestra y va a llegar a Buenos Aires a estudiar letras, va a conocer y se va a casar con el poeta Joaquín Giannuzzi, será madre de dos hijas y es también la Buenos Aires de los años 40 que la va a vincular con la experiencia política del primer peronismo y la figura de Eva Perón a quien va a conocer, con quien va a trabajar y a quien le va a dedicar una biografía que voy a mostrar la última edición. Tuvo varias ediciones la biografía de Eva Perón. Esta es la de Editorial Marea, que está disponible. Podríamos decir, está disponible en la feria, en el stand de Asunto Impreso, ¿no? Pero bueno, esta es la biografía, una biografía novelada de Eva Perón. Digo, como en el caso de Aurora Venturini, que fue la escritora que vimos en nuestra charla anterior, en nuestro encuentro anterior, podríamos decir que esa adhesión para una escritora, esa adhesión al peronismo no fue gratuita y posiblemente, no es cerrado sospechar, ¿no? Como en el caso de Venturini, que la legitimación y el reconocimiento se vieron opacados o aplazados por esa descripción de la que por supuesto no va a renegar nunca Libertad. El comienzo de la obra literaria o de la carrera literaria, podríamos decir, está marcado por una fecha que es 1951, una fecha importante porque aparece su primer libro de poesía, de poemas, perdón, que se llama Muerte, Animal y Perfume. Y miren qué título sugestivo, ¿no? Eso, Muerte, Animal y Perfume. Me parecen irreconciliables, pero abren a distintas posibilidades sensoriales, ¿no? De esos sustantivos. Bueno, y a partir de solo ese libro de poemas. Y recién en 1967, algo que voy a subrayar son las fechas porque podemos ver los lapsos de trabajo, ¿no? Podemos decir un trabajo moroso con la escritura, digamos, no el apuro por editar. A partir de 1967, la narrativa, podríamos decir que eh, la toma, ¿no? Y empieza la entrega sucesiva de novelas de connotaciones y resonancias políticas y sociales. ¿M? Pero vamos a comenzar con
los poemas, ¿no? Ustedes tuvieron ahí a mano dos poemas. Entonces yo voy a compartir pantalla y vamos a entrar por ahí, leyendo estos dos poemas. Ay, no te hice co-host. Qué mala que ¿Cojos? estuve. Ahora te hago, Por Juan. favor, Disculpa. ¿puedo? ¿Puedo? Podés. Dame un minuto. Ah, no estoy, Estaba un no, no, poco está bien. distraída. No, no, tuve la aclaración cuando nos conectamos. Está bien. Cuando usted me diga, ahí Ahí está, estoy, ahí ahí está. estamos. Vamos a compartir pantalla para que vean. Ustedes lo pueden seguir porque es lo que recibieron, pero vamos a leer estos dos poemas. Eh, por supuesto que la significación de este día, como yo les decía al principio, no es casual que este poema sea una oda al río San Francisco. Lo vamos a tomar como una señal, ¿no? Oda de agosto al río San Francisco. Mediodía que llora sus gacelas, el viento que lo dora al borde del olvido y muerde sus costados donde muere en penumbras el río San Francisco. Río San Francisco, animal y dorado, solo en el instinto y sobre tu lomo ciego, estupor de tu brote, duerme, tornasolado, la sangre de tu ímpetu. Río San Francisco, sobre el edesma, las arenas de los indios muertos con la tembeta y oscuro de tambores, duerme desamparado, desamparado y solo, río cristiano y padre. Y duerme ungido por la cruz de los jesuitas. Río San Francisco, tras el vaho de tu cuerpo, ruedan bocas marchitas que como sueños vienen de tu oro invadido, y por entre tus pies de cedro todo ha sido detenido, todo ahogado por el viento del edesma. Dorado de bambú es el viento del edesma, miel caliente, libre, este viento del edesma. Y el otro, un poema más breve, cada vez que te amo. Cada vez que te amo, me suceden las cosas más tristes. Me aprisionan de lejos, me golpean espaldas, veo mariposas. Cada vez que cumplo con mi sangre en morir, estoy sin perros, paseándome en espejos. No puedo consolarme ni dejar de sufrir. Cuando no te amo y ya me he muerto, me siento alegre porque me has dejado crecer de noche y en lo descubierto. Grito cuando te olvido, sin embargo. Soy un caballo en pelo y desbocado, yo me persigo en un bosque largo. Bueno, dos poemas de distinta intensidad y altura, diría Vallejo. El primero de cariz más autobiográfico, ese río que evoca a su pueblo natal, a Ledesma, y miren la conjunción, ¿no? De esas imágenes que aparecen ahí, ¿no? Como un animal, como esos colores tornasolados. Miren la apreciación del río. Y el segundo, un poema de amor, contrariado, pero también, digamos, como una marca casi de estilo en la literatura de libertad, ¿no? Esa resonancia del paisaje familiar y de infancia y el amor y la contrariedad del amor. Una versión dice que ese abandono de la poesía, que digo abandono en el sentido de no publicar, ¿no? Digo, porque hay una tensión poética y lírica en la prosa, sin necesidad digamos, de hacer juegos demasiado extraños. Digo, hay una escritura poética en libertad. Digo, para no hablar del abandono, digo, no publica más poesía. Quizás tiene que ver con el casamiento ese mismo año de 1951 con Joaquín Januzzi. Para quienes no conocen a Joaquín Januzzi, es uno de nuestros poetas más importantes, el poeta más importante de su generación y una marca indeleble en la poesía argentina contemporánea. También una obra que se ha reeditado completa el año pasado, accesible, un poeta mayor, digamos, ¿no? Mayor en el Sí, sentido tendríamos que hacer una charla sobre él. pues sobre Januzzi, por Veríamos. supuesto, por supuesto. Digo esto como si se tratara de si estuvieran repartiendo los bienes. Para Joaquín queda la poesía. Él va a publicar su primer libro en el año 58, dedicado a Libertad y a sus hijas. Y para Libertad la narrativa, ¿no? Pero claro, esto, digo, no podríamos negar que la poesía ronda, digamos, amasa y también es como como una plastilina, no sé cómo se diría, como una argamasa que está en el interior de esa prosa. Yo también pienso, pensando un poco en la historia de la literatura argentina, que había un tiempo, los 60 eran, aunque parezca esto como medio contradictorio, pero
eran tiempos más amables para la narrativa escrita por mujeres. Hay un sinfín de escritoras mujeres en la década del 60. Yo justamente el año pasado di un seminario en el Malva de 8 clases sobre escritoras que fundamentalmente empezaron a publicar en la década del 60. Muchos de esos libros hoy inhallables. Y las poetas mujeres, por lo menos el canon, lo que llamamos las escritoras más reconocidas, son muy pocas en los 60. Digo, van a pasar muchos años para que eso cambie. Entonces, eran tiempos más amables también para las escritoras, para las narradoras. Eh, Esto igual es como un comentario muy personal, ¿eh? No hay rigor histórico en lo que estoy diciendo, simplemente es una observación de cómo se configura el canon literario en la Argentina. Entonces, en el año 67, como les decía, aparece la que es la primera novela, que es la única que no tengo, así que puedo mostrar, que es Los Comensales, una novela que se reeditó hace poco en Eudeva, ¿no? En la editorial de la Universidad de Buenos Aires, ¿eh? Está disponible, ¿no? Y esto que yo decía, la novela, el trabajo después lleva bastante tiempo, hasta el año 78, cuando Libertad va a publicar su siguiente novela, que es La Flor de Hierro. ¿Mm? Este librito. Yo muchas veces he contado acá, y como hay gente que me escucha, voy a ser reiterativo, pero el público se renueva. Digo, yo he tenido la suerte, por ser una especie de buscador un poco obsesivo de tener muchas primeras ediciones, no por bibliómano, no porque busque denodadamente las primeras ediciones, sino porque me encontré con ellas en una época, hace muchos años, 20 y pico de años, donde uno iba a una librería de usados y podía encontrar esto sin la idea de la primera edición, sino, bueno, estaban disponibles ahí. Esto dicho, por eso puedo mostrar estos libros que son las primeras ediciones de los libros de Libertad. Juan, te interrumpo un Sí, minuto. sí. Para los que es la primera vez que se conectan en Inspiradas, Juan vamos a hablar de libros, va a mostrar libros. No se desesperen, ustedes mañana van a recibir un mail o esta noche, no, esta noche creo que no, mañana van a recibir un mail Esta noche. con, esta noche no Yo sé, igual creo que tengo todo no sé, un fotografiado, así poquito de que presión podría ahí. ser. Sí, sí, podría ser. Con una grabación, con el enlace de la grabación de la charla de hoy, pero con además un PDF donde ponemos cada uno de los libros o de las referencias literarias o de cine o de lo que sea que Sí. hablamos en esta charla, como para que ustedes Ujú. tengan eso de referencia para ir a comprar un libro, a recurrir a eso en Exacto. Y cualquier también, momento. por eso lo que les decía también de la referencia de las nuevas ediciones de los libros de libertad que están disponibles en este momento. Bien, luego de La Flor de Hierro, como decía, viene Río de las Congojas. Caro puede mostrar su otra edición, la del Fondo de Cultura Económica. El Fondo de Cultura Económica editó esa novela y Un piano en Bahía Desolación, además Y de la esta obra edición completa de Janus. esta edición Sí, realmente son muy lindos, es muy es lindo. preciosa, es lindo el color de papel, todo es Bien. como hermoso, hermoso y al tacto. Y esto le decía a Juan antes de empezar, le digo, yo lo había leído hace mucho tiempo y lo volví a releer completo para ahora, para la charla, y le decía, estos son los libros que en la primera página debería poner, subrayar todo. Ya no hace falta ir poniendo stickers ni Lea con subrayado todo claro. y está todo bien. Tendría que venir con un lápiz por ahí Con ya un lápiz, pegado, ¿no? Es total. un proyecto editorial. Bien, luego de Río de las Congojas, que le va a traer, también va a traer premios después en su reedición. En el 84, Sabotaje en el álbum familiar, una novela de tinte político muy, digamos, en consonancia con la época, con digamos, el pasado inmediatamente anterior, Sabotaje en el álbum familiar y el mismo año de la biografía de Eva Perón que ya mostré. Eh, Luego, un librito que me da mucha satisfacción mostrar y al que después le voy a dedicar un paréntesis, que se llama ¿Quién pudiera llegar a Manoa? Bueno, como verán es un librito infantil, infanto-juvenil, una colección de la editorial Plus Ultra, que ya no existe. Pero bueno, esto después le voy a dedicar un ratito, no esto, a un texto que está incluido acá, en ¿Quién pudiera llegar a Manoa? Eh, y en el 94, Libertad muere en el año 98 en Buenos Aires. En el año 94, Un piano en Bahía Desolación. Mostrar la otra edición. Esta es Amo, la amo. edición de Bragas, o sea, no, editoriales que por ahí muchas de ellas no existen.
Y ahí está la edición, esta es una referencia al sur patagónico, Ushuaia. Esta novela la reeditó hace un tiempo, antes de esa edición que mostró Caro, la editorial de la Universidad de Tierra del Fuego, por la referencia al paisaje. Y en 2013, y ahí termino con este, y entro Con el en la catálogo, literatura, con el cataloguito. el catálogo, para que sepan que está todo disponible. En el 2013 apareció una novela que era inédita, se llama La Mamacoca, con un ensayo de Nora Domínguez, muy interesante. Bueno, esto lo editó la editorial de la Universidad de Villa María, ¿no? La primera novela hoy reeditada por la editorial de la Universidad de Buenos Aires, la editorial de Tierra del Fuego, Edubín, que es la editorial de Villa María, en una colección de rescate de escritoras mujeres. Esta colección es hermosa, que la dirige María Teresa Andrueto y Juana Luján, que es su hija. Bueno, acá está esta novela que había permanecido inédita, La Mama Coca. Bien, ahí estoy. En el año 97, les decía, recibe el premio Boris Vian, un premio muy importante, que era un año después de la primera reedición de la novela. O sea, se había editado en el año 81, Río de las Congojas. eh, ¿Quién pudiera escribir un título así ya, ¿no? Impresionante. El jurado, les voy a nombrar algunos de los que integraban ese jurado para que vean el prestigio que tenía el premio, que tiene el premio Boris Vian, ¿no? Juan Jacobo Bajarlía, Eduardo Gruner, Liliana Ger, Noé Chitric, Tununa Mercado, Tomás Eloy Martínez, María Moreno, Nicolás Rosa, Leónidas Lamborghini, Héctor Libertela, Hugo Paveletti y Laura Klein. Ese jurado, miren qué nombres di, subrayó que la novela premiada es el modelo de una narrativa histórica que ha transformado los acontecimientos en hechos de escritura, ¿no? Vamos a partir de esa idea, de ese primer atisbo, que estamos dentro de una novela histórica que se remonta, por supuesto, a la fundación de Buenos Aires, a la segunda fundación de Buenos Aires, la de Juan de Garay. Entonces estamos en una época precolonial, podríamos decir, ¿no? En los años 80, después de publicada esta novela, su novela más celebrada, publica este libro que les decía, Infanto Juvenil. ¿Quién pudiera llegar a Manoa? Lo vuelvo a mostrar en la editorial Plus Ultra, como les decía, en una colección que se llamaba El Campanario, que dirigía María Hortensia Lacó, quienes hicimos la secundaria en los años 80. Podemos vincular rápidamente justamente los manuales de lengua y literatura de Lacó y Rossetti, con eso estudiábamos, alguien se acordará de eso, pero hago esta referencia, por un lado, como una especie de homenaje velado a María Hortensia Lacó, que dirigía esta colección, porque estos libros tenían, digo, y además de los manuales me parece que el reconocimiento a una editorial y a un proyecto y a la figura de María Hortensia Lago que contribuyó desde la pedagogía a fomentar la lectura, ¿no? Un detalle muy hermoso de esta colección, pues yo tenía un libro también de Sara Gallardo y creo que uno de María Granata, que conseguidos así, vaya a saber cómo. Cada uno de estos libros tiene una presentación, en este caso que se titulado Mensaje de la autora, y por supuesto el mensaje de la autora es para ese lector juvenil, ¿no? Para ese lector adolescente, eh, que tiene un carácter autobiográfico, ¿no? Para dar cuenta, intuyo, creo, para un lector joven que el escritor es alguien de carne y hueso, existe, ¿no? No es una entidad sagrada ni nada de eso, un creador, digamos, de carne y hueso. Y el mensaje de la autora con el que abre el libro, que es el qué, el cómo, el por qué, el para qué y el para quién de este libro. Miren qué hermoso. Voy a leer un fragmento voy a leer, lo voy a dividir, voy a leer primero un fragmento y después voy a leer otro fragmento de esta, que es, digamos, como un texto, una declaración de principios de libertad. Siempre he sido fantasiosa y me han gustado las aventuras. Quizá porque mi infancia transcurrió en el interior de la provincia de Jujuy y en un paisaje tropical, con una madre y una abuela criollas y un padre griego, con duendes a la hora de la siesta, cuentos de interminables maravillas, árboles exóticos como papayas, guayabos, mangos, con indios de variadas tribus que se mezclaban con la gente cristiana, costumbres españolas, música y palabras indígenas. Es decir, la magia patente. Junto a mi pueblo había un poderoso ingenio azucarero con muchos pobres peladores de caña. Yo veía eso y se me estrujaba el corazón.
Todo aquello hizo de mí una poeta y una escritora de novelas. Desde entonces he contado, pasado por un tamiz, siempre la misma historia, aunque pueda parecer distinta y llevada a otros ámbitos. Continuamente aparecen mis recuerdos y aquel mundo alucinante y mágico, aunque doloroso. En mis primeros escritos, la fantasía privaba sobre la realidad o tal vez era impulsada por esta. En aquella época estaba en la escuela primaria. Escribí poemas referidos al mundo que me rodeaba y el cual no difería del de los cuentos que me narraban alrededor del brasero de carbón. Esos cuentos y los dichos, refranes, adivinanzas, glosas y romances eran para mí los documentos historiográficos que me vinculaban a mi verdadera historia personal y social. Miren qué hermosa introducción para jóvenes lectores, ¿no? Eh, yo tengo como la fantasía de que siempre somos jóvenes lectores frente a la entrada por primera vez de un libro, ¿no? Y qué hermoso, veo también como que esa llave, ojalá, ¿no? Que esa llave de entrada a un texto, ¿no? Y ojalá que nunca, ya no jóvenes, lectores adultos y cultivados, no perdamos ese carácter, ¿m? En ese sentido juvenil, no una juvenilia, sino, digo, como siempre estar abiertos a nuevas lecturas y nuevas experiencias de lecturas. Hermoso Y aparte no el, hay nada más lindo que ser joven ante una nueva lectura, esta cosa de, total, de, total. de- de hasta inocencia y dejarse sorprender por lo que viene, ¿no? Ujú, Pensaba eso, la mientras hablabas de sorpresa, las ¿no? colecciones y veía el chat también sobre las Sí. editoriales y que y que se acuerdan de tal editorial y tal, y qué importancia de alguien, del caso de María Teresa Andrueto, bueno, de Ujú, que alguien pueda pensar curar un grupo de textos, un grupo de autores que sí. dialoguen entre sí y que Ujú, por otro lado se pueda pensar en esta forma de inspirar al otro, a esa invitación total, a la total. lectura, ¿no? Sí, Sí. absolutamente. Y Voy a entrar sigilosamente a Río de las Congojas, como les decía, publicada en 1981, y que tiene la impronta de una escritura única. Eh, Más allá de los ecos de la crítica, fue una novela muy bien recepcionada por lectores muy diversos. Yo arriesgo a pensar que muchas, nombré a Sara Gallardo y a Isejuaz, sobre todo, que para mí es su más grande novela, tuvo una recepción en poetas lectores. Iba a decir lectores poetas, sino poetas lectores. Creo que, digo, podría pensar en testimonios de gente amiga que leyó Río de las Congojas por la recomendación de algún amigo o amiga poeta. Y creo que tiene sentido también. Son novelas que eso, tienen tanta impronta, ¿no? Pero bueno, digo, eso fueron responsables gracias, de la difusión, ¿no? Y justamente una editorial de poesía, que es Ediciones del Doc, de Carlos Pereiro, que falleció hace poco tiempo, fue también el encargado de reeditar. No, no me atrevería a asegurar que era la primera reedición en estos últimos años. Antes de la edición de Fondo de Cultura Económica, Ediciones del Doc había reeditado Río de las Congojas. En 2014, y ahí está así el libro que mostraba Caro, el Fondo de Cultura Económica le encarga a Ricardo Piglia que dirija una colección de reediciones de novelas importantes. Digo, Piglia era un lector del canon y configuraba de alguna manera, digo, una lectura a contrapelo del canon, novelas que habían sido, digo, que tienen esta calidad, pero que no habían sido incluidas en la historia de la novela argentina, ¿no? O quizás ninguneadas o veladamente olvidadas. Y justamente la colección de rescates tiene un nombre macedoniano, ¿no? Una referencia a Macedonio Fernández que es Libros de Recién Venido, ¿m? O Colección del Recién Venido, algo así es, ¿no? No sé, quizás le cambiaron ya. Caro, ¿sigue teniendo ese nombre, la colección? ¿Sí? Bien. Bueno, ahí aparecen varios, digo, entre esos, por suerte, tenemos la suerte, porque el fondo la sigue reeditando. En perdón, el estaba prólogo, muteada, estaba hablando y estaba muteada, sí, exactamente. perdón, sí, sí. Bienvenido. Exacto. Bienvenido. En el prólogo a esa edición, Piglia ubica la novela en una tradición, ¿no? Dice, a pesar de nuestra pobre historia colonial, yo hablé de la segunda fundación de Buenos Aires, de Juan de Garay, o a causa de ella,
la literatura argentina puede jactarse de tres obras maestras que reconstruyen imaginariamente la conquista española del Río de la Plata. Río de las Congojas, de Libertad de Mitrópolos, es una de ellas, quizá la más pasional y la más lírica, dice, pasional y lírica, dice Piglia. Las otras dos inolvidables son Sama, de Antonio Di Benedetto, y El Entenado, de Juan José Sager. Las tres forman una suerte de inesperada trilogía y se instalan en un territorio fantasmal que está en el principio de nuestra memoria histórica, delimitado por Buenos Aires, Asunción y Santa Fe. La otra tradición que Pilia destaca, puntualiza, son las crónicas de Indias, digamos, lo que se escribía, lo que escribían los adelantados o los que venían con los adelantados, ya sea con Pedro de Mendoza primero o con Juan de Garay después. Eh, la más de las veces, justamente, escritas por, valga la redundancia, escribas que venían con los expedicionarios, con los adelantados. Pensemos en Ulrico Schmidl, por ejemplo, sobre la conquista del Río de la Plata, un libro clásico, ¿no? Y de ahí creo yo también el uso de una lengua en Demitrópolis que podríamos estimar como poética, asumiendo el riesgo de las tensiones de una historia con personajes reales y los de la pura ficción, ¿no? La verdadera protagonista de este drama prefundacional, María Muratore, que es la protagonista de esta novela. Eh, Frente a este personaje, podríamos pensar si, digo, ¿qué sabemos de eso? ¿No? Una pregunta que es, ¿había mujeres en las expediciones de los adelantados? Había muchas mujeres. Y yo me acordaba de un... eh, Mendoza te había traído como 20 mujeres, pero están también corridas de la historia de la conquista. Pero hay un caso muy emblemático, me parece que sería como un manifiesto casi emblemático de la expedición de Pedro de Mendoza, que es Isabel de Guevara. Isabel de Guevara era una mujer, digo, para la época, estamos hablando de 1500 treintis, ¿no? Una mujer ilustrada, porque escribía, porque leía. Y entonces Isabel de Guevara escribe un texto que pasa a la historia por ser lo que se llamaba una carta relación a la corona. Isabel de Guevara se va a quedar acá, va a estar por Asunción, porque por supuesto Pedro de Mendoza, digo, nada, tienen que huir. Y Pataperreo creo de que es lo una de lindo. las primeras... ¿Perdón? Sí. Pataperreo de lo lindo. Total. Isabel de Guevara es, yo diría que es la primera manifestación de lo que podríamos llamar un feminismo sui generis en el Río de la Plata. Perdón si soy un poco atrevido, porque justamente le reclama a la corona por mejores condiciones. Isabel de Guevara va a hablar desde cosas muy domésticas, ¿no? Pero donde lo doméstico se vuelve político. Pasan hambre. Entonces, ustedes prometieron desde tierras, armas y no están mandando nada, ¿no? La carta de relación, digo, la pueden buscar, es un texto histórico que se estudia desde filología, se estudia Casi sindicalista. Exacto, bueno, esa sería la palabra, de una sindicalista, que asume la voz de los que vienen con Pedro Mendoza para reclamarle a la corona de, che, lo que prometieron no está llegando y nos estamos muriendo de hambre. Bien, pero me parece una referencia para poner, digo, esta pregunta, digamos, el personaje de María Muratore, digo, es un personaje con una raíz histórica, digamos, porque lo podemos poner en relación con la escritura de la época, ¿no? Voy a volver al prólogo de Piglia sobre esta escritura en particular, personalísima, original. Piglia dice, el libro de Libertad de Mitrópolos hace de la música verbal la clave de la historia. Los narradores circulan y se intercambian y van construyendo una trama compleja y abierta. Blas de Acuña, centenario ya, rememora los hechos en la intemperie sin fin de un paraje desolado junto a las ruinas de la primitiva ciudad de Santa Fe. Ahí hay una trampita, Piglia, en esa mención de la intemperie sin fin, es un verso de Juan L. Ortiz, el poeta entrerriano, que justamente dice que la poesía es la intemperie sin fin. Bueno, de eso habla, Hablando de ríos. lo toma, que exactamente, hablando de ríos. Junto con él, ya aludido en el título, el río Paraná es uno de los protagonistas de la narración, y el fluir lento de la corriente se entrevera con el ritmo cadencioso de la prosa. Lo dice Piglia, yo no tengo mucho para agregar. Lo que voy a agregar es vamos a leer el comienzo para ver de qué está hablando, ¿no? El comienzo que es lo que ustedes ya leyeron, el primer capítulo, cómo abre esta novela. Voy a volver a compartir pantalla, voy a acomodar esto para no...
ahí estoy, Y ahí estoy. mientras para los que preguntan, en Sí, el canal de YouTube está la charla que dimos hace un par de años atrás sobre Juan Elio Ortiz, para los que están preguntando ahí en el chat. es verdad, hay muchas charlas ahí. Yo estaba mucho más joven en esa época, Pero estabas espléndido igual, Juancito, no te por preocupes. supuesto. Bueno, perdón, ¿compartí pantalla ahí? ¿Están viendo? Sí. No, no estamos Yo viendo. creo- Oh, ¿qué pasó? Se me fue se Cojoso. me fue. Para, a ver, perdón, se me fue Ah, tranquilo. acá, perdón. ¿Ustedes me están viendo? Yo Sí te no, los estamos viendo, perdí. pero no estamos viendo la pantalla No, compartida. es que se me fue para abajo, perdón, acá, perdón, qué torpeza. No, ahí estoy, ahí se me ha ido para abajo y bien, ahora Arriba, sí, abajo, ahora voy a sí. compartir. Ah, es otra vez. Desde abajo volví, ahí estoy. Pero otra vez hago lo mismo. Aprieto el coso y se me... Tuki, ahí estamos, Ok, ahí ahí estamos, estamos. ahí estamos, ahí estamos, ahí le están viendo la... No voy a leer las 9 páginas, voy a leer el comienzo para que vean el tono, ¿no? de esta narración, de esto que justamente subraya, ¿no? El vaivén mágico de esta prosa, ¿no? Hay lecturas que no son de tan fácil acceso, ¿no? Que hay que hacer un contrato de lectura. Y a una lectura, una escritura poética, uno tiene que estar predispuesto a que los hechos, las circunstancias, digamos, lo que hace a una trama, bueno, tenga otro código. Pero una vez que estamos adentro es eso, es como un río, ¿no? Que vamos. Yo me quedé a acompañar a mis muertos, que no me dan las ganas de seguir, ni las piernas, además. De tener menos años, un suponer los hubiera secundado en tamaña locura. Por ahora es pura mortificación en derrotas y ventajas. No soy tan enteramente. Cuando llegué aquí con Garay, yo era un mozalbete comedido y me vine sobre las aguas del río, que no soy de los que andan sobre la tierra. La tierra es breñosa, saca ponzoña de cualquier cosa, que una espina, la nigua, la baba del sapo, las picaduras, tantos agobios. Uno es liquidado por las meras sabandijas. El agua no tiene sin embargos, se va en limpideces. ¿Onde se ha visto un agua que no sea más rápida que el hombre? La tierra lastima los talones del que no tiene caballo y obliga a que la pisen palmo a palmo. Así pues, me quedé. 20 veces los timbúes me quemaron la casa, otras 20 la he vuelto a levantar. Los timbúes, o más propiamente una nación que se llama quiloazas y también calchines. Siempre he dado batalla y ahora que ellos se van yendo me preparo para la última. Así es, yo vine mozo, guapo y fuerte, pero ahora no me desmerezco. Bajé de la Asunción con Juan de Garay y una runfla de mozos como yo, mestizos. El río a la vera estaba, el río ahí sigue estando, igual que el camino al que las lluvias no logran borrar. Y la tierra siempre se malquistó con ellos, no la han sabido querer. Desencantar era lo que se habían propuesto hacer con ellas. Es la primera página, ¿no? Miren qué universo ofrece. Ahí Marcela está levantando la mano, Juan. No sé si la ves. Marcela, ¿querías decir algo? Perdón, nunca hacemos estas interrupciones, pero está Pero, Marcela ahí levantando la mano. a ver, Marcela, ¿querías decir algo? Sigo. ahí se le escapó. Bien. Eh, Eh, algo que aparte, olvidé, esta digo, primera como en página esta... con una contundencia Sí. impresionante. Totalmente, maravilloso, dicen ahí, claro. Pero algo que me olvidé, que es el comienzo de la novela, que este es el primer capítulo, pero la novela es, además de tener una dedicatoria muy amorosa a Joaquín Januzzi, ¿no? La voy a leer, a Joaquín Januzzi por el amor y los años de compañía. Eh, ya para esta época eran 30 años de- de matrimonio. Pero además de esa dedicatoria, eh, hay un epígrafe que es un poema de Yanis Ritsos, ¿no? Posiblemente el poeta griego más importante, contemporáneo, más importante del siglo XX. Hago esta mención porque, además de la raíz griega de Libertad de Mitrópolis, este, como cualquier epígrafe, pero este es un poema completo que también voy a leer,
es una llave de entrada. Digo, eso es una propuesta. Digo, esto lo deben hacer ustedes, cada uno tiene su modo de leer, pero a veces, no sé si les pasa, pero cuando uno empieza un libro con un poema, con un epígrafe, con una cita, lo ideal es, cuando uno termina la novela, volver a ese epígrafe, volver a esa cita, casi como si leyéramos una contratapa y decir, pero ¿por qué la contratapa dice algo que en el libro no hay? Bueno, vamos a hacer el ejercicio de leer este poema como llave, como una clave de entrada también, ¿no? Poema de Janet Ritsos. Lo voy a compartir. Después se los vamos a mandar, ¿eh? Pero igual como sé que van a comprar la novela, lo van a tener en la novela. Voy a hacer esto Pero se otra los vez. compartimos. Hasta Sí, que se los vayan a la compartimos. Feria del Libro a comprar la novela. Total, exacto. Vamos ahí. El poema de Janet Ritsos dice: conviene que guardemos a nuestros muertos y su fuerza, no sea que alguna vez nuestros enemigos los desentierren y se los lleven consigo, y entonces, sin su protección, nuestro peligro iba a ser doble. ¿Cómo podríamos vivir sin las casas, nuestros muebles, nuestras tierras y sobre todo sin las tumbas de nuestros antepasados, guerreros o sabios? Recordemos cómo robaron los espartanos de Tegea los huesos de Orestes. Convendría que nuestros enemigos nunca supiesen dónde los tenemos enterrados. Quizá será más seguro que los guardemos dentro de nosotros mismos si podemos, o todavía mejor, que ni siquiera nosotros sepamos dónde yacen. Tal como se han puesto las cosas en nuestros tiempos, quién sabe, puede que hasta nosotros mismos los desenterremos y los tiráramos algún día. Ahí me voy. Yo pienso en la contundencia de este poema sobre muertos, sobre tumbas sin nombre. ¿Cómo leer eso en 1981, en plena vigencia de la dictadura militar en la Argentina? ¿No? Digamos, tenemos que entrar como en la dimensión política que va a transitar eh, libertad. Pero ese poema justamente tiene para mí una contundencia. Digo, en el año 81 todavía no, el fin de la dictadura, si bien empieza al año siguiente, en el 82, con la Guerra de Malvinas, pero no estaba tan claro, digamos, ¿no? Entonces a mí eh, me parece interesante mencionar esto del poema de Ritsos. Y quería leerles un poquito el comienzo de, que esto no lo tengo, no lo voy a compartir, pero lo voy a leer, eh, que es la página 33 del libro. eh, Ay, que había perdido Caro, que siempre te tengo al lado en la pantalla, perdón que diga esta tontería, pero el capítulo 33 es un capítulo dedicado a María. ¿M? Dice: Garay preparó otra salida al sur, buscando ese puerto donde hubo una ciudad quemada para volverla a levantar. Sacó hombres de Santa Fe y se fue un día por el río Tragahombres, más negro que nunca, río de las congojas, enemigo del amor. Con su protector ausente, la mujer quedó sola y llena de enemigos. Los más encarnizados eran Cara de Perro y el cura. Fue así que se quedó sin huerto, sin pan, sin lumbre, padeciendo además la mayor dureza, la falta de plática elegante. ¿Para quién iba a vestirse ahora por las tardes? ¿Para quién iba a cantar? Confinada en su casa, no podía lucir esos vestidos que se hacía traer desde Lima. Nadie que la visitara, nadie que la requiriera, puesto que fue señalada como la imagen de la perdición. Bien, este fragmentito quería leer, porque además es donde aparece mencionado el título, ¿no? Digo, este río dice: el río traga hombres más negro que nunca, río de las congojas, enemigo del amor. Bien, No, voy hay a una volver cosita, a... Sí, disculpa Juan, perdón. antes de, en el, en el, en el prólogo, no te quería interrumpir Ujú. antes, cuando habla de esto de nuestras casas y el río y esta cosa Sí. que después sucede en el libro de la inundación, de qué pasa con... Ujú, muchos saben que yo crecí en Misiones, o sea, a la orilla del río Paraná, y es todo un tema que la gente vuelve a su lugar, sube el río, se inundan las ujú, casas, se van y se vuelve, y es una rutina que la gente que vive a la vera del río convive toda su vida. O sea, ujú, y hay una fidelidad a ese río, a esa orilla, muy grande. Y es increíble cómo Libertad
logra captar eso, siendo ella de Jujuy. Digo, también hay una cosa muy federal, ¿no? Porque de algún modo Absolutamente, de está, norte a sur, digo, claro, ahora en la mapea, Patagonia está podríamos con, decir, tenemos, total, total, tenemos total. la Bahía de Desolación, tenemos los Sí. comensales de Jujuy. Digo, hay una cosa muy, muy federal y sin embargo capta específicamente el espíritu de cada uno de esos seres que habitan Ujú. esas desolaciones, Esa desolación, sí. esas Ese río de las congojas. congojas, total, total. Voy a volver al texto de presentación que les decía de la novela juvenil, para leerla, para escucharla a libertad, ¿no? Muchos años después, al escribir mis novelas, he podido comprobar que la imaginación, además de conocimiento concitado por el asombro y el descubrimiento, es también un camino para acercarse a la verdad, que la verdad no la da únicamente la documentación historiográfica irrefutable y comprobada, sino también la dimensión imaginaria, la fantasía del escritor y de todo hombre que pueda ubicarse en esa dimensión. A esto yo lo llamo la transhistoria, que es la que crea personajes y hechos ignorados, subyacentes, anónimos, que la historia no ha recogido porque se ocupa solamente de héroes y prohombres. Esos personajes desconocidos que vivieron al lado de los grandes son los que modifican, sin embargo, la historiografía, que incomprensiblemente desconocemos o reducimos a fechas y nombres ilustres. La imaginación enriquece la historia, nos acerca a la verdad. En todos mis escritos se busca el dorado, el vellocino de oro, la ciudad de Manoa, el paraíso perdido, y nunca se los encuentra. Pero los hombres son movidos a perseguir un ideal que no es la mera ambición, sino la necesidad de una meta que se resuelve en lo simbólico, en una posta que se deja para que otros sigan buscando. Mientras tanto, y en el medio, suceden las aventuras, es decir, pasa la vida con sus hombres grandes y pequeños, con sus hazañas y tareas cotidianas, sus imperios y caseríos, la ciencia y la magia. Escribí este libro para los adolescentes latinoamericanos. Recuerden cómo era el comienzo que les había dicho, ¿no? Era el qué, el cómo, el por qué, el para qué y el para quién de este libro, ¿no? Escribí este libro para los adolescentes latinoamericanos. Fue como volver a recorrer mi pueblo. Ahí estaban los ríos misteriosos, la tierra exuberante, las razas que se encontraron en este continente para conformar un hombre nuevo. El comienzo de la ciencia, que siempre ha sido hermana de la magia. Quise marcar una manera de ser latinoamericanos que es nuestra forma de relación con la gloria y la desdicha, una relación de los muchachos con una geografía y un hombre que es necesario mirar, conocer y amar. Bueno, es la voz de Libertad la que está, la que viene a decirnos estas cosas sobre para qué escribe, qué es lo que escribe, ¿no? El carácter histórico de la literatura. Digamos, muchas veces estamos muy acostumbrados, digo, ha habido un auge de la novela histórica, ¿no? Pero con esta precisión y con esta claridad, ¿no? Con, esta Brillante. con lucidez, con gran lucidez. Absolutamente, ¿no? Una lucidez, Ahí Marcela, pero de nuevo, demoledora, levantó la total. mano Marcela, no sé si es que es de casualidad o si no es de casualidad, abrí el micrófono y puedes hablar. No, me parece que está Quizás, no, pero quizás toqueteando. es eso. Claro, eso. Bien, bueno, aquí estamos. Iba a leer un fragmentito más y me iba a abrir a las preguntas. Eh, voy a avanzar, me voy a ir con con la novela un poquito más adelante. Perdón que tenía una cosa marcada de otra, pero quiero leer acá. Perdón, ¿eh? Ahí vamos. ¿Vos querías leer algo del prólogo de Piglia, Caro? Perdón, ¿eh? No, 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 Ah, perdón, no. quería leer otra cosa de los despuéses. Dale. En la no sé, Sí. tercera página, o sea, cuando uno recién A ver, sí. arranca, Sí. yo, como muchos saben, yo soy una gran abandonadora de libros, motivo por el cual si para la tercera página no me enganchó, pero en la tercera página dice, Pero tercera página es muy poco, Caro.
Me parece que es No, muy no la poco. décima, no la décima abandono, no, no, no. Pero si a Muy la tercera estricta. página Sí. te encontrás con esto, vos sabés que ese libro no es que lo vas a terminar, vas a volver a este libro siempre. ¿Querés que lea los despuéses? Sí, por favor, Dale. porque él es mejor que yo. No, por favor. Leo el párrafo anterior, los Dale, locos. los ¿Sí? locos, locos están. Locos, están locos. Algunas mujeres, debajo del pañuelo que ataron al barbijo, van llorando por tener, como yo, secretas razones para quedarse y se les hace cuesta arriba esa marcha hacia el sur. Pero ellos dijeron que entre morir aquí y morir en el camino o en la nueva población que levantarán, no era tan igual enteramente. Dicen que aquí queda el infierno. ¿Onde se ha visto un infierno alegrado por un río? En el infierno están el pelado, el basilisco, el oscuro, el mano de hierro, el pata de palo, la mula ánima, el otro. Por ahí se van, en busca de lindezas, los primitivos fundadores de Santa Fe, que para males decían que daban aquí las plagas que hemos sufrido y estos indios puñeteros, los quiloazas, que allá todo sería principiar, corriendo el tiempo llegarían los despuéses. Miren la entonación, digo, las flexiones de la oralidad, ¿no? El onde, ¿no? Esa cosa de cae la D inicial, ¿no? Hay una reproducción de un habla oral, de una escucha, ¿no? Que provoca estos matices. ¿M? Los despuéses fueron los sucedidos de la avenida, cuando llegamos con Juan de Garay bajando de la Asunción, unos por agua, otros por tierra. Yo elegí el agua porque ya de mucho que me gustaba su palpitación y ese olor que echa del vapor del oleaje y que está entre el del floripondio al caer la tarde y el del burguyá mañanero. Garay me había dicho, vienes conmigo, tendrás tierra y tal vez mando. Ir voy gustoso, mando no. Mejor para ti, el mando quita seguridad. Mando quería el Lázaro y Garay le ofertó, tendrás tierra y mando. Quiero una suerte de propiedad para arar y sembrar y criar ganado. Quiero mandar, no siempre obedecer. Así será, le aseguró. En los despuéses Garay se olvidó y el Lázaro quería, además, seguridad. Patente tengo sus alegaciones. Bajo el sol la nave dormía como garza gigante. Uno se deleitaba mirando la espesura que se abría más allá de la ribera. Detrás del boscaje se entreveían tucanes brillantes, iguanas y monos curiosos que se tapaban los ojos después de vernos, tal susto le dábamos. De todos los mozos humillados y entristecidos que seguíamos a Garay, el más dolorido era Lázaro de Benialbo, el más fuerte, Pedro Gallego, el incansable, Diego de Leiva, el de las chanzas, Dominguillo Romero, el amante, Pedro Villalta, el de la voz de trueno, Rodrigo Mosquera, y un servidor, Blas de Acuña, hombre de armas, músico y cuantimás pescador. Venía también entre los mancebos Diego Ruiz y una María Muratore, mujer de nadie y joven, morena sin compromisos, como que no conocía padre más que a la madre que la concibió. Me la comía con los ojos cuando venía a reírse de los monos. Era un mirar que traspasaba el ropaje y resbalaba a lo ancho y a lo largo, y se quedaba tieso en algún saliente del cuerpo. La suponía prenda de don Juan de Garay. La María Muratore daba pie a las conversaciones y al galanteo de todos. Garay hizo alarde y de la cuenta mandó a la María lejos de mi vista y con orden de no entreverse con la tripulación. Hizo círculo con ella, cerrándolo con llave y amenazas. Leo la voz de... Dice, ¿quiénes crees que sois? Ala, que se os sabe, perdón, que se os suben los humos, mocitos. ¿Olvidáis que sois bastardos? A trabajar y dejad de mirar la ribera, apoyados como señores. El jefe soy yo, que vosotros venís en esta travesía por harta necesidad. ¿Acaso traéis blanca, duros, blasones? Ni siquiera sois españoles. Ala, que me estáis hartando, ambiciosos. Bueno, y ahí aparece también la voz del conquistador, del adelantado Juan de Garay. Miren, miren en lo que leímos, que son 3 páginas, digo, entre el principio, como el trabajo de urdimbre de la lengua, de una lengua que es
eminentemente literaria, no es histórica, ¿no? Digo, tensa la escritura histórica, pero aparece una oralidad bastarda, mestiza, y además la voz de español, ¿no? Y después será la voz de los otros personajes. Eso me parece un trabajo maravilloso, ¿m? Con la lengua, justamente, con la lengua literaria. No, y aparte la construcción de cada uno de los personajes, esas voces propias e inconfundibles. O sea, cuando Total, uno total. habla y hasta el tono y la forma y hasta la profundidad con que habla cada uno desde sus lugares. Es una maravilla. O sea, de nuevo, a la tercera página sabía que este libro iba a volver. Siempre. Es, Buenísimo. es Qué suerte. me encantó mucho y Bueno. en una casi al final dice María Muratone, ¿era de verdad o era de mentira? ¿En esta misma casa vivió? Eso, ¿cuánto hace del antes Ujú. y de los despuéses? La De finadita los vivió después me cuando encanta. empezaba el antes y murió en medio de los despuéses. ¿Cómo no tener esto así? ¿Cómo? Esta mención que haces, Caro, digamos, me parece está buenísimo con esto que yo les había leído antes, de la concepción de la escritura histórica con un matiz de verdad. Digo, la historia tiene la historiografía, el documento, si quieren, como base, pero justamente son estas voces, estos relatos orales, esto digo, que cuenta, que yo les leía al principio, de esto, casi como los refranes, todo lo que nos queda como de acervo no escrito, ¿no? No escrito, no la historia solo del documento. Y por eso me parece que Piglia muy inteligentemente pone a Río de las Congojas en una línea, ¿no? En una tradición de novelas donde está Sama, de Di Benedetto, y a Juan José Saer con El Entenado. No sé si las leyeron, pero bueno, ahí tienen, además de Río de las Congojas, dos novelas más para entrar en. Saer también lo dimos, ¿no? Saer también lo dimos. Antonio de Benedetto todavía no, ya le llegará el turno. Pero Además, lo que es interesante, perdón, es como, tiene que ver con una escritura histórica, pero hiperliteraria. Eso me parece que además es interesante. Digo, la ficción con matiz literario. Digo, la matriz histórica que uno reconoce por estos personajes, por Juan de Garay, por digo, la localización, la geolocalización, si quiere. Pero todo lo demás es como la propia invención, ¿no? Y el vuelo poético de la escritura. y también acá un poco acotan en uno de los mensajitos el tema del rol de la mujer. O sea, no nos Sí, olvidemos que sí, claro. estamos en Mm. un tiempo y hay como un... Ella era una adelantada al final del Sí, día, era total, más total, adelantada que más de uno en esa total. patriada. Ujú. Y, y también con un registro de su deseo sobre el tema de la maternidad, el tema, digo, había un montón de otras cosas que tenían que ver con su deseo y la claridad sobre ese deseo. Absolutamente. Em, Voy a mencionar una cosa que después se las vamos a pasar. Esto que dijimos, Río de las Congojas y Un piano en Bahía de Desolación están editadas por el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Accesible, ¿no? Mm. La Flor de Hierro y Sabotaje en el álbum familiar están reeditadas por la editorial Mil Botellas, que es una editorial de la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires. Eh, Mandate un Esos título está aparte. hermosos títulos, ¿no? Claro. Sabotaje en el álbum familiar y La Flor de Hierro. ¿Qué más? No, nada más. Esas son todas las novelas. Y les dije que Los Comensales. Comensales, la primera novela, está editada por la editorial de la Universidad de Acá Buenos Aires. tengo Por lo tanto, sí. Los Comensales, que es una Ah, edición mira, ahí está. Ah, Esa es la mira edición. esa. Esa es la edición de pero Eudeva. es Perfecto. esta es de Udeva. Mm, Sí, eso, Y sí, la esta editorial de la es otra Universidad de Buenos Aires. edición más económica de Bahía de las Congojas. divino. Río de las Congojas. Ah, mira, claro. Esa no sé qué. ¿Quién la editó esa? No tengo tu nombre, Octaedro dice. ¿qué dice? Teresa, Eh, octaedro dice. Octaedro. Bueno, bien, bien. Buenísimo. Y preguntan, Accesible toda la obra
de Libertad de Mitrópolis. Me encanta. Mm. Bien, así que preguntan, ¿y la juvenil, la de Plus Ultra, no se volvió a editar? Y Ah, no, no. eso es como. No sé si se reeditará, pero digo, Plus Ultra no existe más como editorial, era una editorial, una librería en Callao, en la avenida Callao, acá en Buenos Aires, pero no existe, no existe más. Una lástima porque tenía una colección de libros infantiles y juveniles y muchos, digo, hice esta referencia, pero muchos de los manuales escolares con los que estudiamos eran editados por Plus Ultra, era una editorial seguramente argentina, digo, antes del desembarco de los monopolios editoriales. Así que, bueno, nada, eso. Las deudas que uno tiene en la historia personal con esas editoriales y esos proyectos. Así que nosotros estamos, realmente para mí era muy emocionante volver a Libertad y esta charla que teníamos pendientes. Y ni hablar que Marcela, la hija, a ver, ¿cuáles son las posibilidades de que la hija de Libertad y Metrópolis esté entre nosotros? Son infinitas, pero Y, como siempre decimos en Inspirada, somos muy sortudos. Entonces, ese tipo de no, cosas seguro. nos pasan y agradecemos. Nos había pasado también, ¿te acordás con la bibliotecaria de Manuel Puig? Patricia Barguero está, por supuesto. Patricia, no la vi. Sigue estando, sí está Patricia, claro, la No vi la, ahí, no la he ahí, visto. La estaba claro, buscando ahí en claro. el, en el, Bueno, en el chat y no. yo Bueno, agradezco estas presencias. porque son de tu club de fans, por eso. Sí, Tu club de fans, sí. viste que sí, que continúa, No, pero no, no, son las yo chicas, como pienso las que no chicas de están porque me Sandro. pongo más Son como nervioso. las chicas de Sandro. O sea, así que bueno, vamos a ver si tienen preguntas, eh, impresiones, sensaciones, quiénes la leyeron, quiénes no, cuáles fueron sus experiencias de lectura. Ujú. Este es un tiempo para compartir esta parte. Así que tranquilas, levantan la mano y si no, se desmutean. Qué palabra fea, desmutearse, pero es el verbo nuevo que tenemos los que utilizamos. Bueno, perdón. Sí, perdón. Eh, no, porque justo me fui al chat, que yo en general no entro al chat, porque, digo, me distrae, entonces yo entro al final. Algo que decía Claudia, ¿no? De que lamento no haberla conocido para usar este texto cuando daba clases de historia, solía usar El hambre, Mujica Lainez, por supuesto, otro que abordó con matiz histórico la literatura. Está muy bien igual, está muy bien. Siempre la literatura nos ayuda a entender de otra manera la historia también, más allá del documento, la dureza del documento, o a veces como hasta en el tono puede ser más accesible la ficción para un estudiante, ¿no? Digo, que un documento, ¿no? Claudia lo debe saber. Total. No, Yo pueden. quería hacer un pequeño comentario Sí, que Sí, Moni. Mónica. yo leí el libro y lo que quería decir es que Sí. realmente hay que hacer un contrato con la escritora, porque aunque sea una prosa lírica y poética, como vos decís, y estoy totalmente de acuerdo con esa idea, hay también un lenguaje que inevitablemente te aleja. eh, eh, Instaura una suerte de distancia entre el lector Ujú. y el libro, y esa distancia hay que sortearla. Esto es lo Claro. que Sí, quería sí, sí. decir como Sí, no, impresión personal. no, por supuesto, Mónica. Pero sí, claro. Digo, pero una vez que uno puede hay que darle tiempo a estas escrituras también. Perdón, Marcela está levantando la mano y está levantando la mano porque Está la estoy levantado, es verdad. viendo. Entonces, pero estás sin sonido, Marcela, a ver si te podés desmutear. Marcela, no te escuchamos porque estás sin eso, Está tratando de muteado. desmutear. Yo estoy tratando de desmutearla desde acá. Mm. En, abajo tienes que tener un microfonito, Marcela. A ver, si te pregunto, te dice, a ver si. Audio, a ver. Ahí estamos. Ahí te Bueno, escuchamos. Hola, por Marcela. fin. Bueno, Hola Marcela, Juan bienvenida. Fernando, Gracias por ¿cómo acompañarnos. están? Gracias por la palabra que dijeron. Escuchar, escuché, pero no me veían. Está este libro, ¿te falta Juan Fernando? Ah, Ah, no, claro. claro.
Este no lo tengo, es verdad. Es Poesía verdad. Es un tradicional ensayo de argentina. poesía. Este de Huemul, Ah, ese es de Huemul. me parece, ahí los tengo que traer, que no es de Huemul el de quien pudiera llegar a Manoa. Bueno, después me Plus fijo. Ultra es ese. Plus Ultra, bueno, este es de Huemul. Es muy interesante. Aquí están los mitos folclóricos argentinos y está el mito del familiar de Ledesma, que ocurre en los ingenios azucareros. Es muy Ajá. interesante. Pero este es el único que hay, esto sí que no lo reedité, porque todo eso que hablan ustedes, lo reedité yo, porque ella murió en el 98, mi papá, el poeta, en el 90, en el 2004, y todo lo demás me quedó a mí, esta historia de tener a estos dos monstruos de Los dos padres en pa. algo de mucho orgullo, pero también de mucho peso. Claro. Porque bueno, estoy todo el día detrás de las reediciones y los contratos Sí. Pero está y bueno, yo buenísimo de que, digo, todo, esto no ¿no? me ocupo. Ujú. No, pero esta cantidad de reediciones ha abierto realmente esta. En este momento, eso, está todo accesible. Digo, más allá de ese ensayo que mostraste, digo, está todo accesible, ¿no? Porque bueno, Está ese buenísimo. yo, ese trabajito. Gracias. Y lidiar con las editoriales es un tema. Bueno, pero te puedo asegurar que todos los lectores te estamos muy Todos agradecidos. No agradecidos. sabes Ni cuánto. hablar, Yo soy la ni única hablar. hija, falleció mi hermana hace 2 años y encima me quedé yo también sola con todo. Con el tema de la invisibilización, famosa Ujú, invisibilización, que no fue así. Ella es considerada una gran narradora de la novela histórica argentina, porque está en la UBA, no me acuerdo en qué cátedra, hace más de 15 años. Graciela Maturo la llevó ahí, la conocerán. La sí, llevó y sí, ya sí, se sí. lee Río, sobre todo Río, Ujú, que es la más premiada, como novela sí. histórica argentina, como la más grande narradora. O sea que no estaba tan invisibilizada. Lo que pasa que ella, y esto hay que decirlo, era militante feminista y militante peronista. Entonces, muy conocida como peronista fanática. Entonces Ujú, ella se peleaba con establishment, se peleaba mucho con la gente, con algunos diarios que no pertenecen al campo nacional y popular. Este, ujú, y entonces ella estuvo enferma, ella vivió enferma, eh, si no hubiera escrito mucho más, si no hubiera tenido esa enfermedad cardíaca tan importante, 8 operaciones y internaciones. eh, no hacía lobby para que se la conozca. Ese es el tema. Ella escribía y si la publicaban bien y si no, ella no salía por su enfermedad. Ella le costaba mucho, se fatigaba mucho. ujú. Y mi papá hacía esos lobbies y a veces lo hacía por ella y ella no quería que hicieran nada. Entonces, esa es la invisibilización que ustedes dicen. Pero hace 3 años, en el 22, cuando ella cumpliría 100 años, es del 21 de agosto de 1922, que nació en el Libertador General San Martín Ledesma, Jujuy, que la biografía de ella está un poco eh, no está bien en el internet. Si quieren alguna pregunta, se las hago, se las digo, porque yo sí la conozco, era mi madre. Está datos medio falsos en internet. Yo estoy por hacer ahora algo para que se sepa bien cuánto estuvo en Jujuy, cuándo llegó a Buenos Aires, lo que estudió, por eso no está. Y Bien. en el CCK se hizo un homenaje Sí, importantísimo, el proyecto sí, Ballena, con sí. Liliana Vital, Porque sí. y eh, Con Liliana Viola. Liliana Dolores, Viola. Viola, Dolores Exacto, Reyes Liliana Viola. o Sí, Dolores sí, sí. Coria, porque no me confundo. Sí. A partir del 22 explotó, pegó porque me llaman a mí, quiero publicar y ¿viste? Uno se lo da por 7 años, 5 años y la editorial te tiene como rehén y vos no le podés dar a otra. Y estamos en eso, Ujú. ¿no? Que eso es lo que me pasó. Pero explotó traducciones del exterior, me llaman. Estoy muy orgullosa de los Qué dos, bueno. Y ¿no? Bueno, los aparte dos. Dolores Reyes es una fanática declarada, total y absoluta de Ah, libertad. no, y bueno, y salieron en ese año, la Universidad de Jujuy publicó unas notas, ¿no? Que eran unas notas periodísticas, una Ah, no, compilación. Universidad de Jujuy, ¿qué año?
en el 22 no salió, no presentaron ese libro en esas jornadas de homenaje. Ah, bueno, eso es un tema. Sí, se Ay, no, presenta, se perdón, no quería aprovecha tocar, por ahí no no lo debía tocar. pero lo tengo que contar, lo tengo que contar a ustedes, no se lo puedo. Dale. Sobre todo vos, a Juan, no te puedo. En el Esto 22 queda se me entre, llama para esto queda participar entre en ese. nosotros 90, no te No preocupes. sé, hay 100 personas. En Dale. el 22 se me llama para este proyecto del CCK y se aprovecha para la presentación. Se fue a la mierda. Se Estamos, fue. ¿eh? Estamos acá, ¿eh? Te Te escuchamos. escuchamos. Yo no. Ah, Nosotros te Yo escuchamos no. No sé, perfecto. ¿Se no escucha me ven. bien? Sí. te vemos y Bueno, te escuchamos. bueno, se presenta en el CCK un libro de Herminia Terrón de Belomo, profesora de la Ajá. Universidad de Jujuy, De Jujuy. que le llevó 10 años, por eso digo, le llevó 10 años, hacer la recopilación de una columna que ella hizo en el pregón de Jujuy, domingo por medio, los últimos años que estaba muy enferma, Ujú. mandaba esa nota y el pregón la publicaba. Y ella me pidió autorización para hacer un libro y la Universidad Nacional de Jujuy lo publicó. Bueno, ella hizo eso y no publicó las mejores cosas de mi mamá. Esa es la verdad. Ah, Este, por ejemplo, ella hacía un efemérides primero. Decía, tal día en las ADE se renovaron las autoridades y al final escribía algo sobre algo. Eso era maravilloso, era poquitito. Los pregón yo los tengo, algunos, y ujú. ella no elige lo mejor, porque yo los tengo. Y yo no consideré que eligió lo mejor. Lo presenta en la feria Abate y Oppenheim. Sí, sí. Bueno, eso se hizo. Y el libro, Bueno, ahora lo traigo, la tapa es muy fea, es todo así, Todo es feo. todo así. qué mal, qué mal. No vale la pena. De todos modos, Este, no te preocupes, Marcela, porque nosotros nos quedamos ahí estoy, todo lo ahí lindo, estoy. con todo lo lindo que no solo nos ha regalado, sino que nos ha conmovido y para los que releemos, en cada lectura es un universo nuevo que sigue interpelándonos, que nos sigue poniendo en un lugar precioso de esta literatura que tratamos de inspiradas de invitar a estas nuevas lecturas, que esto, cuando vos decís, explotó en 2022, bueno, estas explosiones Sí, que por ahí, ¿verdad que sí? gente como Juan, que la viene leyendo hace un montón, hacen que estos encuentros sean posibles y que estas 100 personas que estamos acá, más las que van a recibir la grabación, sea esto una invitación nueva a leer a Libertad con estos ojos no solo amorosos, sino profundos que nos regaló en todos sus libros. Yo te agradezco un montón, Marcela, por estar acá, pero no solo a Marcela, sino a todos y a cada uno de ustedes por ser parte de esta comunidad de inspiradas en la cual... nada, nos juntamos a charlar, como decimos que no somos nada democráticos, somos súper arbitrarios, solo charlamos de los escritores que nos gustan. Así que bajo esa Total. arbitrariedad disfrutamos de libertad. Y te doy la palabra, Juan, para el cierre, pues ya tenemos unos poquitos minutitos Sí. y Bueno, doy yo los no sé avisos si hay parroquiales. alguna. Yo también te agradezco, Marcela, que hayas intervenido, que hayas contado eso. Nos conocemos con Marcela y nos vamos a ver en breve. Y gracias a todos. Yo agradecido de poder hablar de libertad las veces que sea necesario. Y también celebro las ediciones, ¿no? Digo, el sábado, el fin de semana pasado estuve en una feria y justamente estaba el editor de Mil Botellas y está sobre la mesa La Flor de Hierro y Sabotaje. Me parece buenísimo, me parece hermoso que eso esté sucediendo con la obra de Libertad de Mitrópolis. Lo ¿Puedo celebro. decir algo? Ahora sale el librito chiquitito, porque viste que es muy chiquitito, Muerte, Animal y Perfume, lo va a hacer Sí, Trenes del Camino, tiene que salir en mayo. ¿quién lo va Sería a la tercera editar? edición, ¿eh?
Yo no te pude Sí, corregir porque estaba tratando de entrar a mi casa con el teléfono, ahora me puse... es verdad, es eh, verdad, es verdad, la porque primera después es lo esto, editó, lo miren editó esto, el no lo van a doc. encontrar. Ah, Ah, lindo. ¿quién lo quién va a editar? Esto es 51, Sí, eh, septiembre del 51, Talleres Gráficos Gutenberg, San Salvador de Jujuy. qué hermoso, qué Esto es hermoso. único, esto es mío. Después lo va, ¿no? Después Después lo este lo edita hizo Pereiro, de Doc, de Ediciones del Pereiro, Doc. el doc. Y ahora Ujú. sale con Ediciones del Camino, que es un hombre que trabaja en el Ateneo y tiene una pequeña editorial. Y yo se lo di. Buenísimo, Porque, bueno, tampoco hermoso. hay, este tampoco está, tampoco no, porque ya no, del También, todo. claro. Hermoso. Genial, buen dato, gracias. Bueno, Sí. gracias a todos por la escucha, por supuesto, la atención, nos seguiremos viendo. Este es un espacio amoroso y siempre un acercamiento, además de la admiración y de algo que pueda brindarles también desde el cariño y el afecto por estos escritores. Bueno, muchísimas gracias. Y no sé si alguien quiere decir algo más. Si no, en paso el aviso parroquial, nos vamos, el próximo encuentro va a ser sobre artes visuales y como somos muy suertudos en Inspiradas, muy suertudos, vamos a hacer, nos atrevemos a hacer un diálogo esta vuelta entre dos grandes, que son Pablo Lapadula, artista argentino, y el gran Ticio Escobar, desde Paraguay, que nos va a acompañar después de como 2 años de perseguirlo. Dijo que sí, así Y que un estamos... lujo, un Ah, un lujo, un lujo. lujazo, estamos Total, total, reagrandados, quiero que lo sepan, nada total. de humildad. Genial. Así que el 5 de mayo a las 6 de la tarde Toronto, 7 de la tarde Argentina, Paraguay, vamos a estar acá con Ticio Escobar, con Pablo Lapadula, va a moderar Silvana Mucio, que es nuestra curadora de artes visuales. Estamos súper, súper emocionados, así que ese es el primer aviso parroquial. El segundo, el 7 a las 7 de la tarde en el stand Orgullo y Prejuicio para los que están por la Feria del Libro de Buenos Aires. Eso Eh, para demostrar que tenemos piernas, ¿eh? Solo para eso. claro, que no somos, no Que no somos somos, no somos solamente, un torso. no somos un holograma No de medio somos un torso cuerpo. y una cabeza, tenemos piernas. Sí, ahí Y nos tenemos, veremos pero eso sí, en el tenemos Orgullo y mucho Prejuicio. corazón. Así que gracias a todos y a cada uno de ustedes por acompañarnos una vez más. Van a recibir en el PDF la grabación para los que quieren volver a verlo. O ¿a qué hora? A las 7. Sí, exactamente a las 7. Gracias por todos los mensajes. Les prometo que contesto todos los mensajes que mandan por mail. A veces tarda un poquito. Un favor enorme. Por favor, cuando se inscriban, anoten bien las direcciones de mail, porque si no tengo que andar adivinando cuál oráculo de Delfos, cómo es el mail de ustedes. Así que les pido por favor eso y gracias a todos por acompañarnos de todo corazón. Adiós, Gracias, gracias. Chau, chau. gracias Fernando. Gracias Marcela por estar, gracias de corazón. Gracias a vos también por hacer esto, que es un homenaje a la obra de mi madre. Gracias, gracias Gracias a infinitas. vos.